Bien, ver qué sucede con estas fuerzas y cómo trabajan o cómo se interactúa con la fuerza y el fenómeno que produce que Emiliano Álvarez, ¿qué me produce una fuerza como fenómeno? Cuando yo tengo una fuerza, ¿qué es lo que produce normalmente, según Newton? ¿Te acordás la formulita? No. Eran 3 letras. Acá que la busco. Dale. Fuerza por masa y altura, algo así era. Las iniciales de las letras están, pero el... Masa por aceleración. Ajá. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Qué me explica la fórmula? Si yo tengo una fuerza, ¿qué me provoca? Que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Ajá. Es lo que te lo está diciendo. Perfecto. Claro, es que para eso está la matemática, para escribir. Para conseguir una fuerza hay que tener una masa y que tenga una aceleración. No sé cómo Sí. explicarlo. En realidad es al revés. O sea, si una masa está acelerando, es porque hay una fuerza. ¿Se entiende? O sea, la aceleración es una causa de la fuerza. Cuando, si vos estás quieto y yo vengo y te empujo, ¿a vos qué te va a pasar, Sebastián? Te va a mover. Te movés. Es decir, de estar quieto a moverte, eso es una aceleración. ¿Y por qué se dio? Porque aplicaste una fuerza. Claro. Entonces, la relación es así, es decir, la masa es una propiedad de la materia, está, y si esa masa sufre una aceleración, la causa de esa aceleración, entonces, ¿qué es? La fuerza. La fuerza. Y el cálculo es directo, o sea, a más masa más fuerza o a más aceleración más fuerza, porque es el producto, masa por aceleración. 2 por 2 me daría 4. Bueno, entonces así funciona la naturaleza, o sea, para que haya una aceleración, ¿sí?, debe haber una fuerza que la provoque. Y ya vimos que puede haber movimiento sin aceleración. ¿Qué dicen? Yo creo que no. Que no, Movimiento sin aceleración. ¿Qué opinan? A ver, ¿puede haber o no puede haber? No, para mí no. Yo creo Sí, que no, pero fuerza como por nos lo está movimiento. dando ejemplo de bebé. Vamos. Yo creo que no hay. Yo creo que no, pero ahora no va a decir vos que sí, profe. ¿Y entonces para qué me dicen que no? Yo, si me preguntás a mí, yo digo que no, pero sé que sí porque nos lo está dando como ejemplo. Y ¿Y porque nos lo va a explicar ahora. por qué podría ser sí? ¿Cuándo puede haber movimiento sin aceleración? Ah, ¿será que puede ser lo de Cuando, velocidad constante? Tiene que ver con velocidad constante. La Exactamente. velocidad es siempre la misma, entonces no hay aceleración, pero la masa, el objeto se está moviendo. Claro, claro. Por ejemplo, si fuese que impulsa un objeto en el espacio. ¿Recuerdan cuando vimos el videíto del robotito de Wall-E? Cuando él largaba el matafuego, ahí tenía la aceleración. Y después se quedaba quieto, no hacía nada y seguía derecho. O sea, sigue en Y la aceleración ya no movimiento, estaba porque la velocidad era constante. claro, a velocidad constante, no dobla para ningún lado ni nada, no podía hacer absolutamente nada, de hecho es lo que sucede. En ese caso tenemos movimiento sin aceleración y obviamente la fuerza es 0. Bueno,
también les había contado yo que así como está fuerza igual a masa por aceleración, aparecía, o sea, la misma fórmula, nosotros podíamos cambiarle la letra y lo usamos para una fuerza que era muy común, que era la fuerza peso. ¿Sí? A ver, les voy a compartir, así queda más claro. Compartir acá. Es decir, yo tenía mi fórmula. ¿Dónde estoy? Venía desconectado, conecté al revés. Ahora sí. Yo tengo esta fórmula, ¿no es cierto? Masa por aceleración. Ahora, yo podía experimentar una fuerza que era muy particular, que era la fuerza peso. Que la fuerza peso, ¿qué fuerza es? La fuerza que te atrae hacia la Tierra. Claro. Y esa fuerza, que es igual desde el punto de vista conceptual, nada más que es una fuerza que siempre va hacia el centro de la Tierra, o hacia abajo, o vertical, digamos, tenía una, claro, tenía una aceleración muy particular, que la llamábamos G. ¿Por qué razón? ¿Cuánto valía esta aceleración en la Tierra? 9,81. Claro. 9,9. Recuerden que la unidad de aceleración es metro por segundo al cuadrado. Es decir, la fuerza peso, que es la fuerza a la que están sometidos todos los cuerpos, ¿sí? Se llama así porque tiene la característica que sea el objeto que sea, siempre va a estar hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, digamos. Lo que pasa que cuando uno analiza la Tierra, suponiendo que tenemos la Tierra planeta redondo, si yo paro un hombrecito acá, el hombrecito va a estar parado de esta forma, porque la fuerza va hacia el centro, que sería donde está el centro de gravedad. Si yo lo pongo acá, el hombrecito está así, y todo el mundo en realidad está parado vertical a la Tierra, en cualquier parte que sea, digamos, ¿no? O sea, esta es la posición que tendríamos las distintas personas en el mundo de estar parado, obviamente, porque todas tenemos la fuerza P hacia adentro, hacia el centro de gravedad. Bueno, esta fuerza P, que es masa por gravedad, depende justamente de esta... Ey, me salió el... no lo marqué. Depende de esta G, que esa G o esa gravedad depende de cada uno de los planetas. Yo en el Classroom le puse distintos planetas porque obviamente para la Tierra es 9,8. Pero en la Luna es más chiquito y en los otros planetas también es diferente. A ver, vamos a ir acá. Au, lo grabé y no lo grabé. Fíjense que, por ejemplo, en la Tierra es 9,8, pero si nos dirigimos a Mercurio es 3,7. Evidentemente Mercurio es más chiquito, tiene menos masa, por eso hay menos atracción. Sin embargo, un planeta como Júpiter, uno de los gigantes del sistema solar, el gigante del sistema solar, tiene 24,8
de masa, o sea, de 10 a 24, 2,5 veces más. Es decir, que nosotros en Júpiter pesaríamos ¿cuánto más? Nuestra fuerza peso. 2,5 veces más. ¿Sí? Porque nos Tu peso atraen... lo multiplicás por 2,5, depende del peso. Claro, o sea, más o menos. En realidad nuestra masa, acá la multiplicamos, vamos a hacer así, y... Ahí. Y ahora les comparto nuevamente la pizarra y es más fácil. A ver, nuestra masa, nuestro peso en la Tierra es la masa que tengamos cada uno, los 50 kilos, que es lo que normalmente vemos en las balanzas, ¿sí? Cuando vamos a una balanza a la farmacia, nos dice nuestro peso, 70 kilos. Eso que nos dice no es el peso, sino que es la masa, porque la unidad de masa es el kilo. Nuestra fuerza peso sería los 70 kilogramos por los 9,8, vamos a poner 10, dejemos 9,8. 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces nuestra fuerza peso nos va a dar, ¿alguien tiene una calculadora? Yo. ¿Cuánto da esto? $686, profe. Bien, entonces, newtons. Tranquilamente, cuando vayan al médico y les preguntan cuánto pesás vos, le podrían decir yo peso 686 newtons. Si pesas 70 kilos. Si pesan 40, podrán decir el valor que les dé. No les recomiendo, pues los van a mirar como diciendo, ¿quién te cree que sos? Pero la realidad es que físicamente el peso nuestro debería medirse en newton. Normalmente lo que hacemos con las balanzas, porque muchas balanzas nos definen nuestra masa por comparación, entonces decimos el peso en masa. ¿Qué pasa si fuésemos a otro planeta? Bueno, por ejemplo, si esta misma persona de 70 kilos quiere saber el peso en Júpiter, serán los 70 kilos de masa, la masa en todos lados es igual, multiplicado por los 24,79, ¿cuánto me da eso? 1735. 1735. Entonces, el peso en Júpiter son 1735 newtons. Y fíjense en Marte. El peso en Marte, ¿cuánto es? 70 kilos por 3,711. ¿Cuánto da? $259. 259 newtons. Bueno, a ver, si ustedes hace unos meses comentaron, vieron que llegó un robot a Marte para explorar justamente la atmósfera marciana. ¿Escucharon la noticia? Bueno, cuando los científicos analizan construir ese robot para que caiga en Marte y no se destruya, han tenido una ventaja en que caiga en Marte y no en la Tierra. ¿Por qué? Porque la fuerza que Marte los atrae es de 259 contra los 686 que tiene la Tierra. O sea, casi un poco más de la mitad, digamos. Poco menos de la mitad. Es decir, que al caer algo más liviano, obviamente, es más fácil de que resista. Por eso, entonces, cuando construyeron ese robot para Marte, les permitía hacerlo un poquito más liviano de lo que sería para la Tierra, porque justamente la fuerza con que lo iba a traer era menor. Bueno,
Y como para poner traducción a esto y a cómo trabaja. Les voy a mostrar unas pequeñas simulaciones. Fíjense cómo se trata el concepto de la ley de gravitación. Si yo tengo dos masas cualquiera, una puede ser una grande. Vamos a ir primero con esta. Por ejemplo, podría ser el Sol, la masa 2, y la Tierra, la masa 1, ¿sí? Fíjense, acá en negro está la flecha de la fuerza y el valor. Evidentemente se da algo lógico que es acción y reacción. O sea, si la Tierra es atraída con una fuerza de 39,7, el Sol va a ser atraído por la fuerza por una Tierra igual. A medida que me alejo, la fuerza cada vez es más chica. Si yo me alejo de la Tierra, cada vez me atrae menos la Tierra. Y si lo que me atrae cada vez es más chico, también la fuerza se achica, o si es más chico la masa, también del otro se achica. Es decir, la relación de atracción es mutua entre la Tierra y nosotros, las personas o los objetos, simplemente que al ser el objeto muy chiquitito, la atracción es muy pequeña. Fíjense, en este caso estamos hablando de masas de 10 kilos, y de este lado voy a poner una masa de 1000 kilos. Es decir, a ver, ¿cómo es esto entonces? Bueno, que si yo tengo una pieza de 10 kilos puesta sobre una superficie que no tenga rozamiento y le acerco una superficie ¿a cuánto? Vamos a poner la regla ahí, a 4 metros de una masa de 1000 kilos, o sea, basta un auto, a un auto le acerco un hierro de 10 kilos, ¿me lo atraen? Sí, claro que se lo atrae. O sea, el auto me está atrayendo a mí así como yo atraigo al auto, es real. El problema es que fíjense el valor de la fuerza. Esto es 0,000000041. En conclusión, una fuerza que no hay forma ni de medir. Es decir, la atracción está en todos lados, ¿sí? Entre mi compañero, ¿sí? Mi compañero me atrae a mí, yo lo traigo a él desde el punto de vista físico por las masas, pero la fuerza es tan pequeñita cuando las masas son pequeñas que no influyen. Bueno, este es el concepto de fuerza y el concepto de peso, que es una fuerza muy particular en el sentido de que está siempre presente cuando analizamos o muchas veces cuando analizamos los problemas de la vida real. Ahora bien, cuando yo tengo la fuerza peso, suele aparecer otra fuerza. ¿Por qué digo esto? Si yo tengo... Vamos a poner la Tierra. Yo tengo acá la superficie de la Tierra, o cualquier superficie. Podría ser una mesa si quieren, vamos a hacer así. Ponemos las patas de la mesa y listo. Y sobre la mesa yo coloco una cajita. ¿Esta cajita qué tiene como fuerza entonces? ¿Qué me pueden decir? ¿Hay alguna fuerza que pueda dibujar en la caja esta? Esta caja tiene masa, obviamente, ¿no? Profe, estamos viendo la pantalla del PET. Ay, perdón, sí. Ahí está. Bien, ahora sí. Estoy acá, estoy ahí. Acá. Yo tengo una mesa, que es esa que dibujé en negro. Sobre eso le puse una cajita, que es esta que dibujé en naranja. Y esa cajita, la vamos a pintar para que sea más divertida, tiene una masa.
¿Qué aparece sobre esa cajita? De lo que vimos hasta el momento. Lautaro. La fuerza. Una fuerza. Bien. ¿Qué fuerza aparece? Fuerza peso. La fuerza peso. Entonces yo la voy a dibujar en el centro de gravedad, ¿sí? Hacia abajo. Fuerza peso. Bueno, entonces, la pregunta que hay es, ya sabemos que si fuerza es igual a masa por aceleración, o peso igual a masa por gravedad, es lo mismo, y aparece una fuerza, tendría que haber una aceleración de esa cajita hacia abajo. Y ustedes verificaron, deben tener sobre la mesa donde están, por ejemplo, la computadora, el celular, la netbook, apoyado sobre la mesa, como si fuese la cajita esta naranja, y no se va para abajo. ¿Por qué no se va para abajo? Si hay una fuerza que dice que tiene que ir para abajo. Porque hay otra Porque hay otro fuerza. objeto. Hay otra fuerza que sería la de la mesa que impide. Claro, estaría la mesa, profe. Claro, ¿y la mesa qué hace entonces? ¿Hace algo? Sí. ¿Qué es lo que hace la mesa? Sostiene la cajita. ¿Y cómo hace para sostener? Se opone a la trayectoria de donde tendría que fuerza. caerse la caja. Ajá, bien. A ver, recuerden algo. La única forma de mover o no algo es con fuerzas. Entonces, si yo tengo una fuerza P para abajo y eso no se mueve, porque vemos que la caja no se mueve, tiene que aparecer una fuerza opuesta hacia arriba. Es más, si ustedes analizan este sistema, son fuerzas colineales. Es decir, si la de abajo vale 500, la de arriba, ¿cuánto debe valer? Para que no se mueva. 500. 500. 500 newtons. Es decir, que la mesa debe hacer una fuerza hacia arriba de 500 newtons. Profe, ¿esa fuerza no se llama fuerza de repulsión? No, en realidad esta fuerza se llama normal. ¿Por qué normal? ¿Qué significa normal? Bueno, normal, no sé si escucharon por ahí, pero se le llama al ángulo de 90 grados. O sea, cuando algo dice está perpendicular o está normal, es 90 grados. Y si ustedes se fijan, entre la mesa y esto hay 90 grados. Entonces, a ver, que lo de repulsión pueda aparecer, no te lo niego, vendría a ser el tipo de fuerza, pero lo que es concreto es, cuando yo tengo un objeto que está sobre una superficie, y la mesa, el piso, el techo, lo que sea, siempre va a aparecer una fuerza normal, ¿sí? Dada por la superficie. Que vos me digas, ¿y quién provoca esa fuerza? Sí, estamos de acuerdo. Las moléculas de la mesa generan una repulsión con las moléculas de la caja y por eso aparece esa fuerza. Pero no me interesa que la genera, me interesa que aparece esta fuerza y eso hace que entonces la resultante de fuerzas sea igual a los 500 newton de la fuerza a peso menos los 500 newton de la fuerza normal. Esto es la peso y esto es la normal. ¿Sí? Entonces, esa fuerza normal que no está, que no la genera nadie en especial, se genera sola, ¿sí? Tiene la característica de ser perpendicular a la superficie. ¿Y esto cómo sería? ¿Por qué me decís perpendicular, profe? Bueno, a ver, porque les voy a hacer una demostración diferente. Vamos a poner
un plano inclinado, digamos, ¿no? O sea, una rampa. Podría ser la rampa de un skate. ¿Sí? En esa rampa yo voy a poner también mi cajita de masa M. Se las pinto igual. Vamos a suponer que no hay rozamiento. ¿Sí? Recuerda, el rozamiento era lo que hacía que se frene la superficie. Bueno, si yo tengo que... Sería el diagrama del cuerpo libre, como ya lo he dicho otras veces. Tengo que trazar la fuerza. ¿Qué fuerza tengo como concepto básico que siempre está por tener una masa? Fuerza, peso. El peso. La fuerza peso, que va ¿cómo? Hacia abajo. Hacia abajo. No me importa que esté inclinado o no el piso. La fuerza peso va siempre hacia abajo. Y obviamente, como esto está sobre una superficie, va a aparecer una fuerza normal. Y esa fuerza normal, ¿hacia dónde va a estar dirigida? Para arriba. Si es Hacia normal, ¿cómo tiene que estar con respecto a la superficie? Hacia arriba. Inclinada. Inclinada. ¿Y cuánto inclinado? ¿En qué ángulo? 90 grados. 90 grados. Eso. O sea, no va hacia arriba, sino que va esta es la fuerza normal, donde esto es 90 grados. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes se analizan, o analizamos este concepto, la fuerza normal va a aparecer siempre así. Si yo agarro y pongo algo inclinado así, mi fuerza normal, y tengo el objeto acá, mi fuerza normal, o sea, mi fuerza peso va siempre hacia abajo, derechito, y mi fuerza normal va siempre perpendicular a la superficie. ¿Está? Bien. Fíjense cómo es que funciona realmente, porque si yo sumo estos dos, ¿recuerdan cómo sumábamos dos vectores que no eran colineales? Poníamos uno a continuación del otro, es decir, tomábamos el vector este, donde me lo tomó, ahora no sé dónde lo puso. A ver si lo puedo tomar de nuevo. Control, vamos a copiar acá y lo vamos a pegar acá abajo. Ah, me lo toma acá atrás. No, toma todo ahí. Ahora sí. Lo ponía uno a continuación de la otra y obviamente del otro lado iba a ser lo mismo. ¿Sí? Este vector verde lo pongo de este lado y me da la resultante así. Y fíjense que coincide con lo que va a ser el objeto, porque este objeto en un plano inclinado, ¿hacia dónde iría? ¿Cae hacia abajo directamente? No, se desliza. Se desliza. Entonces tendría un movimiento. Y ese movimiento, ¿qué lo causa? La fuerza resultante, que sería la suma de la normal más la fuerza peso. De hecho, por experiencia, ustedes habrán verificado, y si no los invito, a que no es lo mismo largar este objeto en caída libre, es decir, que vaya hacia abajo, alargarlo en un plano inclinado, va a ir mucho más despacio en un plano inclinado. ¿Por qué? Porque mi fuerza resultante es más chica que la fuerza peso cuando no hay piso, es decir, no aparece la normal. Entonces, la normal es esa fuerza que aparece siempre que tengo una superficie. Puede ser mayor o menor, siempre va a estar esa fuerza en la superficie. ¿Está?
en un ascensor inclusive va a estar. Simplemente que en el ascensor, se los explico, no me interesa que lo tengan tan preciso, pero vamos a dibujar el ascensor. Me quedó medio torcidón, ¿no? Vamos a poner al objeto, acá, la cajita mía, la fuerza peso que tiene el objeto, sin ver el ascensor, ¿no? La fuerza peso y la normal. La normal, que en este caso la normal va a valer como la fuerza peso. ¿Por qué el ascensor va hacia arriba? Vieron que si yo aprieto el ascensor puede ir hacia arriba. Bueno, porque va a aparecer una nueva fuerza, que es la fuerza del ascensor, que lo va a tirar hacia arriba al ascensor. Es decir, acá va a aparecer, si ustedes se fijan, son 3 fuerzas colineales. O sea, yo voy a tener la fuerza del ascensor más la fuerza normal menos la fuerza peso, que volvería para acá. Conclusión, en realidad la fuerza peso iría ahí. Sí o sí el objeto va a tener un movimiento hacia arriba porque mi resultante, que va desde donde yo inicié hasta el final, termina que hay una fuerza. O sea, ¿qué quiero describir con esto? Que, como bien dice la fórmula de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, siempre que tengo una masa y yo vea que esa masa está acelerada, es porque hay fuerza en el sistema. Es decir, yo puedo tener un montón de fuerzas, acá tengo 3 fuerzas, podría tener 20 fuerzas actuando, acá tengo 2, ¿sí? Y obviamente se produce una aceleración, en este caso el objeto se mueve hacia abajo, o sea, se va acelerando porque aparece una fuerza. Lo que hicimos acá fue analizar cómo aparece esa fuerza, porque en principio la única que habría es la fuerza peso que yo conozco. Sin embargo, veo que aparece una fuerza normal y eso me da una resultante. O sea, conclusión entonces, ¿no? Básico para saber, pregunta de prueba. Si yo tengo una aceleración y tengo una masa, va a haber una fuerza que me la provoque. Esperen que estoy buscando acá. Les voy a mostrar una simulación que también sirve de juego. Después los invito a que en su casa puedan jugarlo. Acá tenemos un hombrecito con una caja, como bien les expliqué, y fíjense que aparece la fuerza. La fuerza de gravedad o la fuerza peso y la fuerza normal hacia arriba. Ambas en este caso coinciden y lo que hago es empujar el hombrecito para que, y ahí en ese momento, fíjense que aparece una fuerza equivalente. La rampa está inclinada, entonces la normal sigue siendo a 90 grados de la superficie, la peso sigue hacia abajo y aparece una fuerza que es la que hizo que se mueva el objeto hacia arriba. Si yo varío voy a tener una variación de esa fuerza. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a dejar que vaya. Ahora probamos de nuevo. Tengo que moverla.
ven que varía la fuerza, la sumatoria de esto me terminaría dando una fuerza diferente. Vamos a ir acá. Bueno, esta es la simulación para aquellos que quieran jugar después. Donde yo entré fue justamente en, vamos a la web, dentro de FET, lo que se llama, o mejor dicho, vamos a simulaciones, física, movimiento. Dentro de movimiento, ahí está la que vimos recién de fuerza-gravedad, y esta de juego es, no siempre les va a aparecer igual, acá. Rampa y fuerzas y movimiento. Ahí la vamos a tener de nuevo. Entonces los invito que en lo que es, esperen que ahora tengo que compartirlo. Este juego, que es el Robot Energy, en realidad lo que van a tener que hacer es generar la fuerza suficiente para poder introducirlo en esa caja. Y así les va dando diferentes fuerzas. Es como para que vayamos viendo cómo funciona la sumatoria de fuerzas. La normal, que está en este ángulo, con la fuerza peso. Después los invito a que vamos de nuevo a compartir la pantalla web. Dentro de FET, vean esto que se llama laberinto. Esto, que es esta pantalla, que es el juego de la masa. Parece simple, pero está muy interesante, ya que tenemos tres formas de hacerlo. Con recorrido, lo cual es fácil porque yo muevo la flecha para donde quiero que vaya y tengo que terminar ahí. Está muy fuerte. Bien, cuando yo selecciono velocidad, el concepto cambia. Vamos a darle reset y vamos a seleccionar velocidad, porque en realidad la bolita roja se va a mover en función de hacia dónde yo le doy la velocidad. Fíjense que si yo le doy velocidad hacia allá, va a ir hacia allá. Si yo le doy velocidad hacia abajo, va hacia abajo. Y si le doy velocidad hacia ese lado, va hacia ese lado. Si yo dejo, para. Y si no, sigue. Pero ya van a notar que al variar velocidad se complica. Y si hago aceleración, ahí es donde los quiero ver a ustedes, porque si yo hago un poco de aceleración para allá, cuando la deje en cero, sigue en movimiento en velocidad, que es lo que vimos antes. Puede haber movimiento sin que haya aceleración. ¿Cómo debo frenar eso? Con una aceleración opuesta. Y ahora a frenarla. Bueno, con este juego de la masa en la aceleración, créanme que es bastante complicado, sobre todo si lo que hay que hacer es mover una piecita de este tipo. En realidad normalmente este juego se juega ahí. Entonces en aceleración, en el nivel 2 o en este nivel, cada porción de aceleración después va a seguir igual. Así que yo tengo que ir regulando para no... Y vamos a tener conceptualmente ver cómo es que trabaja la aceleración en la naturaleza, en cualquier cuerpo. Les propongo que lo jueguen un ratito. Si les cuesta mucho en este nivel, que obviamente es muy difícil, prueben el nivel 1, que más o menos
en aceleración es factible hacer, y por favor no rompan la computadora o algo si no les funciona, si no les sale, digamos. ¿Dónde tenemos el link para entrar? Eso es en FET. Yo les comenté siempre, esperen que busco donde tengo la pantalla de... Ponelo. A ver, vamos a hacerlo más fácil. Si ustedes buscan FET Colorado, están viendo mi pantalla, ¿no? Mi navegador. Sí. Bien. Sí. Si ustedes buscan FET Colorado, les va a aparecer directamente para bajarlo. FET Simulaciones Gratuitas en Líneas. Hay para celulares, sobre todo para Android es gratis, pero están limitadas. Si es en la computadora es mucho mejor. Cuando ustedes ingresan ahí, ya aparecen. Esto es de la Universidad de Colorado. Si alguien vio películas, verán que a veces la mencionan en la universidad. Y acá ya están dentro de la página web. Si entran a simulaciones, las de física, hay de otras, pueden ir y verlas tranquilamente. Y en nuestro caso estamos trabajando con las de movimiento, para no buscar todas, porque en realidad, fíjense que son un montón. Las de movimiento, básicamente son las que... No, al revés. Tengo que deseleccionar las otras. Ahí está. Las de movimiento, básicamente, son las que usamos nosotros. Entonces ahí pueden ir viendo, por ejemplo, este que no se los mostré. Vamos a ver si funciona, porque estaba en Java. Sí. Y habla de cómo se comportan los planetas en función de cada uno del tamaño de masa que tienen y por qué giran, por ejemplo. Fíjense que acá vamos a elegir el sistema Tierra, Sol, Luna, y le vamos a dar que funcione. Así funciona el Sol, la Tierra y la Luna que gira alrededor de la Tierra. Si ustedes se fijan, la trayectoria que hace la Luna es muy... Profe, Sí, puede ser que acá en PEF, en esto que sí. vos siempre nos mostrás simulaciones, puede ser que haya una donde se pueden usar como armas así, todo eso. Armas. Sí, como una simulación de que vos estás manejando algo que puede destruir los planetas. Hay algunas simulaciones que nosotros hemos hecho, una que es de aterrizaje, de encontrar el aterrizaje, el lunar landing, y esta obviamente destruís si vos qué haces. Si por ejemplo la masa del Sol le hicieses 2 veces más grande a la de la Tierra, fíjate cómo empieza a traer a la Tierra. Ahí ya explotó el Sol, la Luna, porque chocó con el Sol, y probablemente, en este caso como es 2 veces no alcanza, si le reducimos la masa, no, se la vamos a agrandar, a la Tierra, a ver si, ahí está, ahí la logramos destruir. No he visto la que vos me decís. Hay otro profe que es igual que el que estabas haciendo recién, pero es en 3D y con mejores gráficos. Puede ser, hay muchos. A ver, lo que es esto es experiencias prácticas de laboratorio. Tenés, por ejemplo, el movimiento de un proyectil que disparás para ver. Algunos de los simuladores ya los vimos. Aparece el... Qué raro que no lo veo acá. Sonido, ondas, calor... tendría que estar el lunar landing. Y no lo veo el lunar landing. Bueno, y si ustedes no quieren trabajar conectados a internet, lo que pueden hacer acá abajo, donde dice acceso sin internet, eligen computadora, Chromebook, iPad, normalmente es computadora,
y ahí pueden hacer la instalación completa para Windows y les baja todo el sistemita. Es un ratito, una vez que se baja, después lo usan como lo uso yo, que lo tengo directamente de la computadora, entonces puedo trabajar en todo lo que hay de simulaciones sin inconveniente. Les va a servir para trabajar en ciencia, no solo en física, sino para ver cómo funcionan las cosas en química. Básicamente esas dos, después tiene otras que son también válidas, pero por ahí no las ven ahora todavía, lo que es electricidad, lo que es calor y termoeléctrica la pueden llegar a ver, y trabajo, energía y potencia, que ya es más difícil que ustedes, bueno, pero algo de trabajo por ahí se puede ver, propiedad de los gases y esas cosas. Escucho sus preguntas. ¿Nos vas a dar un trabajo o solamente vamos a tener que usar la animación de No, no, fotografía? a ver, la idea, lo que pasa es que no sabemos, en teoría la clase que viene empezamos de nuevo presencial. Entonces no... Profe, algunos están aislados. Ah, bien, bien. Sí, sabía, pero son 15 días. ¿Cuándo termina el aislamiento? El miércoles. creo. De Hoy, esta o sea, hoy. semana. Claro, por eso. O sea, la semana que viene estarían todos ya. Según la referencia que tengo, pero bueno, me cambian siempre. No, nunca puedo saber bien cuándo está, pero esta falta de justamente de poder definir hace que si yo les doy tarea acá, después nos quede inconclusa y eso un poco complicaría el trabajo. El que les quería mostrar también, de hecho sobre eso hay un práctico que... ¿Cómo se llama el del laberinto, profe? Que estoy ahora en PET, entré ahí. El del laberinto se llama laberinto o Maze, juego de Maze, algo así también. Maze, ¿no? Con Z. Ah, bueno, gracias. A ver cómo está acá en... Ah, lo que pasa es que no lo tenés en la versión... La versión online no lo tenés, te lo tenés que bajar para estar en el juego de... porque yo tenía elegido, perdón, les voy a volver a compartir. Al no... Acá me aparecían pocos porque acá tengo los distintos tipos de formato. Estos que están escritos en HTML, si yo agrego Flash, ahí me aparecen unos cuantos más de los que no estaban. Y si yo agrego Java, ahí los voy a tener a todos. Y ahí en Java tengo el juego de laberinto. Y tengo el que también les comentaba, que es el aterrizaje lunar o lunar landing. Que en esta no creo que lo pueda tomar. No. Qué raro que no me lo han transformado este. Porque Flash ya no lo toma más, sin embargo yo lo tengo aplicable y a mí me funciona en otras. A ver si yo lo tengo acá, cuando lo bajo. Ah, no, también lo tengo en Flash. Se ve que no han actualizado esta parte de algunos soft. Bueno, así que ahí tienen para jugar bastante, con muchísimas aplicaciones. Fíjense que esto es física del movimiento nomás. Cuando le agregamos a electricidad tiene mucho más. Cuando le agregamos calor y temperatura se agregan varios y así sucesivamente. Es una forma de experimentar sin romper nada. Bueno, en principio entonces la clase que viene tendríamos presencial.
La idea hoy es simplemente que jueguen con los simuladores, que se fijen, que experimenten qué sucede con esta fuerza normal y que tengamos el concepto de que la normal es la que nos sostiene sobre el piso, si no nos estaríamos yendo hacia el centro de la Tierra. Que después la normal se genera por otras causas, no cabe ninguna duda. O sea, por eso digo, el piso, las moléculas del suelo generan repulsión con las moléculas nuestras, entonces eso hace que nos mantengamos en repulsión y por eso nos sostiene, ¿sí? Si no pasaríamos hacia abajo como es en un líquido. Pero bueno, esa fuerza que se genera por un montón de motivos la llamamos normal. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si es así, nos vemos la semana que viene. ¿Ya están todos recuperados del COVID? No sé, yo tengo que No, hizo